Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo tomo de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Os he puesto para que llevéis fruto. Autor Pedro Don. Título de la semana: Os he puesto para que llevéis fruto. Día lunes, leer con oración. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12, versículo 50. Repetimos: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Título del día: comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Os he puesto para que llevéis fruto. Es el título del mensaje de esta semana. Jesús llama amigos a quienes tienen intimidad con Él, a quienes revela su voluntad. Su deseo es que nuestro enfoque esté en hacer su voluntad, tal como Él hizo la voluntad del Padre. Por eso el Señor nos invita a profetizar la palabra, a amarnos unos a otros y a servir juntos como pámpanos de la vid. Así se producirán los frutos y permaneceremos en comunión con el Señor en la gran vid que es la Iglesia. El Evangelio de Juan nos revela que nuestro Señor Jesús vino a la tierra con un solo objetivo: hacer la voluntad del Padre. Él nunca tuvo otra cosa en mente. Su enfoque nunca estuvo en hacer una obra propia, sino en hacer la voluntad de Dios. Hoy el Señor espera esta misma determinación de la Iglesia. Nosotros, como la Iglesia, somos la continuación de Jesucristo y su obra. Él realizó una obra que ningún hombre podría hacer. Le correspondió a Él, como la palabra que se encarnó y vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, sufrir por nuestra causa. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús fue injuriado, incomprendido, pasó por muchos sufrimientos y fue constantemente perseguido por los líderes judíos hasta su muerte. Pasó por todo esto para cumplir la voluntad del Padre. Su muerte nos rescató de nuestros pecados, realizando la redención eterna por el hombre. Jesús, después de su muerte, fue resucitado por Dios y llegó a ser el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que está en todos los que le recibimos. Jesús no es solo el Espíritu de verdad, el Espíritu que actúa como la unción interior que nos enseña todas las cosas, sino que también actúa externamente al darnos fielmente su palabra rema cada día, cada semana. Entonces tenemos la palabra que nos gobierna y nos da dirección exteriormente, y también tenemos el Espíritu, la unción interior, que nos enseña todas las cosas y nos dice que debemos centrar toda nuestra atención en hacer la voluntad de Dios. El primer capítulo de Efesios revela que el misterio de Dios es hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas y hacerlo rey. Versículos 9 y 10. Para esto, Dios lo dio a la Iglesia para que encabece todas las cosas. Versículos 22 y 23. Dios necesita personas que, como Jesús, estén comprometidas a hacer su voluntad y no busquen sus propios intereses o popularidad ni gloria para sí mismos aquí en la tierra. Estamos aquí como siervos de Dios para hacer únicamente su voluntad. Mateo capítulo 12 versículos 46 al 50. Jesús nos enseñó en el 7º capítulo del Evangelio de Mateo que el árbol se le conoce por su fruto. Versículo 20. Y que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 21.
No queremos preocuparnos con otra cosa más que obedecer la palabra del Señor. El enfoque de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Cuidemos bien nuestro corazón porque estamos aquí para servir al Señor y hacer la voluntad del Padre, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro El amor, el vínculo perfecto, capítulo 3. Libro Vida Cristiana 110%, capítulo 1. Jesús es el Señor.